Muy buenas noches, Carolina. ¿Cómo has estado? Muy bien, profe. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Espero que usted también esté muy bien. Sí. Ya digamos ya jueves, ya se va sintiendo como el cansancio. Sí, sí, Sandra, la verdad es que esta virtualidad es complicada, pero bueno, vamos para adelante. Sí. Buenas noches, Buenas noches, Magdalena. ¿cómo me les va? Muy bien. Ah, qué rico, me alegra muchísimo. También me alegra mucho que estén muy bien. Gracias. Pues mientras se van conectando, les voy a compartir por el grupo. Es una página, eh, pues es un jueguito interactivo, por así decirlo, de preguntas sobre accidentalidad. Ya les voy a compartir el código. Entonces, lo que tienen que hacer es ingresar ahí, copiar ese link, digamos, o ingresan y escriben eh, ese código que se les pide. Profe, y le damos a empezar. Sí, y dan a empezar. Listo. A ver cómo les va. Es sobre los conceptos de accidentalidad, para que ya cerremos hoy ese tema y empecemos el tema de riesgos.
¿Será que nos rajamos o qué? Más o menos, profe. Espera un momentico, yo no he Es que, terminado. es que ahí me cogió fuera de base, profe. A Julieta le fue muy bien, a Carolina también. Hola, profe, sí. Hola. Profe, muy chévere ese espacio, me encantó. Muy Sí, bueno. es como, es muy interactivo y entonces trae muchos memes y hay una parte inclusive donde uno lo puede parametrizar y coloca, por ejemplo, para que los estudiantes puedan como obtener poderes, algo así, como que Ve, les qué da. chévere. Yo voy a cacharrear Profe, para no he hacer un meme. podido. Dora, Yo estoy en las nubes. No he podido, ni sé cómo entro, ni sé qué están haciendo. Mejor dicho, estoy loca. No he podido ni siquiera entrar. Dora, mire el link en el chat. Hay un link, Sí. join, bueno, lo anotas en otra pestaña de internet. Te lleva a Ah, es esa que estoy desde el página. celular. Espere. Ah, Tengo que prender un Sí. computador. No, pues ya déjelo así de ahorita, pero sí, sí es preferible en otra. Sí. Espere. Porque es que prendí el computador primero y no tenía ni sonido. Entonces por eso me metí Mm, al celular porque el computador que estoy utilizando tiene malo el sonido, entonces no le escuchaba, pero espera, yo prendo otro por acá. ¿O qué bueno. hago? No, pues como quieras, ya lo voy a mostrar acá en pantalla. Bueno, hágale, profe. Entonces, lo pueden ver y les muestro un poquito cómo es ese Tranquila. formulario. Bueno, entonces voy a compartirles pantalla para que puedan visualizarlo. Bueno, entonces ahí, listo. Entonces, esto es una, pues, una plataforma para hacer quizzes en forma interactiva o evaluaciones, bueno, como uno quiera tomarlo. Y se ve como la parte, digamos, en las cuales puede uno tener como el porcentaje de cómo va cada estudiante y cuánta puntuación ha obtenido pues en el juego. Aquí está la parte de las preguntas, entonces está discriminado por cada una de las preguntas. Entonces acá, por ejemplo, el jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado o área donde ocurrió el accidente o el incidente, un representante del comité paritario, o sea, de seguridad y salud en el trabajo, lo que conocemos como COPAS, o el vigía, si es menos de 10, y el encargado del sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿cómo se llama eso? Comité de investigación de accidentes, comité de convivencia, comité paritario en SST, vigía en SST. Eso se llama un comité de investigación de accidentes. Entonces, el comité de investigación de accidentes está conformado por el jefe inmediato de uno o el supervisor del área donde se accidentó, la persona de seguridad y salud en el trabajo y tiene que estar un representante de ese comité o del COPAS. No todos los integrantes del COPAS hacen la investigación, solamente se pueden asignar al menos una persona. ¿Quieren estar todos? Bueno,
pues ya es decisión como de la empresa o la institución educativa. Dice que un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y o pérdida en los procesos, que es accidente grave, incidente, actos inseguros, accidente. Cuando dice la palabra tuvo el potencial, recuerden que ahí lo asocian como ese casi, ¿sí? Casi me caigo, casi me resbalo. El casi que no pasó a mayores. Entonces, eso es un incidente de trabajo. Trae como consecuencia una amputación de cualquier segmento corporal, la fractura de huesos largos, traumas craneoencefálicos, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas de manos, lesiones severas en columna vertebral, se compromete esa médula espinal, lesiones oculares, ¿sí? Que comprometan pues su pérdida del ojo o digamos una parte, y la parte de la capacidad auditiva. ¿Eso qué es? Un incidente, un accidente grave o un accidente común. Eso sería un accidente grave. Según la normatividad está referenciado en esto. Un accidente común es cuando nos podemos caer, pero no estamos laborando. Comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o un incidente. ¿Qué es? Condiciones inseguras, actos inseguros, condiciones y actos inseguros. ¿Eso qué es? Tiene las dos componentes. El acto inseguro es, digamos, yo como trabajador que cometo, digamos, alguna violación a una norma. Yo les recomendaba o les decía, por ejemplo, cuando todo lo prohibido que a uno más le gusta, antes no corra, tenga cuidado, no use, baje y traiga la escalera, ¿sí? Entonces uno le da pereza y coge una silla y así sucesivamente. Y las condiciones inseguras ya hacen referencia como al entorno que hay, entonces nos podemos lesionar, digamos, porque falta iluminación, porque no está señalización, porque no nos dan, digamos, una silla adecuada, entonces nos podemos caer, en fin. Y Esa para tenía cascarita, profe. sí, sí, esa tenía cascarita porque están separadas, pero en realidad son las dos las que Ah, generan. pero señalaba como la buena, la actos inseguros. ¿Sí? Ah, bueno, entonces ahí sí yo me equivoqué. Pero Ah, bueno. viene Sino que las dos. Ujú. comportamientos, pues uno dice, el comportamiento sí está dado por un acto y la condición sí no es un comportamiento. De pronto por ahí. Sí, pero vienen las dos cosas, ¿sí? Cuando se acuerdan que les mostré esa pirámide de Henrich, que les decía que él en su estudio dijo, todo se puede prevenir, ¿cierto? Comienza todo desde la parte del trabajador y desde la parte de la empresa, con esas condiciones. Perfecto, bueno. Y para realizar el reporte del accidente al ARL, ¿cierto? ¿Con cuántos días tenemos? Aquí sí, muy bien, 2 días Dos hábiles, días. para hacer el reporte. Bueno, pues les comento que después de haber tenido la clase con ustedes la semana pasada, hubo una charla con eso fue el Ministerio de Trabajo que hizo una charla y hablaron pues del tema, tocaron el tema de accidentalidad. Y estaba, creo que era una docente, y ella hizo la misma pregunta que ustedes me hicieron, que si en caso de que uno se accidente en la casa, ¿cierto? ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué decían ahí? O sea, en estos momentos, por la emergencia en que estamos, recuerde que todo lo que la definición según la normatividad de accidente es un suceso que es acaecido en el curso del trabajo o por ocasión a este, ¿cierto? Ese de ocasión es cuando nos dan una orden. A nosotros nos dieron una orden, ¿cierto? Van a hacer trabajo en casa. ¿Qué tiene que hacer la institución educativa o la empresa? Tienen que definir muy bien qué se va a considerar accidente.
¿sí? Porque lo que yo les decía, como esta modalidad de trabajo en casa todavía no está reglamentada y no es teletrabajo, porque a nosotros no nos han contratado así, entonces no está muy específico, o sea, que eso quedó a la deriva. Entonces él decía, el expositor decía, bueno, usted, sí, un trabajador puede estar haciendo sus labores y se puede accidentar, pero ¿cómo uno sabe que ese trabajador se paró y fue a hacer el almuerzo y que por allá se quemó haciendo el almuerzo y no tiene nada que ver con su trabajo? Entonces ahí sí es muy bueno que, digamos, en la empresa o la institución educativa defina los parámetros que se va a tener, o sea, en qué caso se va a cubrir accidente de trabajo, ¿sí? Y que sea socializado con los trabajadores. Y sería pues por ese lado, digamos, que podríamos tener algún tipo de, como de cobertura. Tendrían que también muy bien, como dejarlo muy claro para que no haya tampoco malentendidos con la ARL, y cuando se haga la investigación, pues no se preste como para que quede como flojos en esa investigación, sino que, digamos, puedan tomar registro fotográfico, lo que yo les decía, que puedan simular cómo fue el accidente, en fin. Entonces ahí ya les di la respuesta, que me dejó pensando. Bueno, entonces vamos a ver lo del tema ya de la parte de riesgos. Ya estamos en la tercera actividad, ¿sí? Recuerden que son 5. Esta actividad también la pueden hacer, digamos, en grupo, para que les quede como un poco más fácil. Y ahora más tarde, cuando termine como hacer la explicación, les digo en qué consiste la actividad. Bueno, entonces van a encontrar digamos, unos conceptos y aparece como un registro ahí fotográfico. Y lo que es el peligro. Entonces, en la parte superior ven todo lo que es el peligro. Entonces está el tiburón, está la máquina, un torno y está un vehículo. Cuando vemos esto y vemos acá, la diferencia es que ya está el ser humano, ¿cierto? Ese trabajador. Entonces está el hombre que bucea, está la persona que está trabajando en el torno y está el señor que está manejando. Ahí ya se hace el cambio, por así decirlo, de la definición. Entonces, el peligro es la fuente donde se va a generar ese riesgo. Y el riesgo es la probabilidad de ocurrencia. Y ahí es donde entramos a calificarlo, ¿sí? Por la severidad, por la consecuencia, en fin. Y que hay una matriz toda larga que una vez se utiliza para hacer esa clasificación. Cuando, digamos, forma más fácil como para uno distinguir eso, yo siempre les digo a los estudiantes que es cuando la mamá le dice a uno, no salga, vea que le puede pasar algo, mire que es que no sé qué, cuidado se cortan, bueno, todo eso. Esas mamás tienen el sexto sentido, es decir, que ellas tienen esa visión, mejor dicho, para ver el peligro en donde sea. Y ya cuando llegamos, ¿cierto? Peladitos, bueno, que nos mordió un compañerito, que nos pegaron, bueno, que nos resbalamos, ya se nos vuelve un riesgo, porque estuvimos allá en la fuente donde esto se genera. Bueno, ahí se me fue. Listo. Ahora sí, aparece lo que es la primera clasificación, el riesgo biológico. El riesgo biológico se da, digamos, por estas palabritas o más bien por estos segmentos. Entonces está el virus, ahí aparece el SARS-2, el que está de moda, las bacterias,
aparecen los parásitos, aparecen los excrementos, aparecen, por ejemplo, los fluidos de secreciones, aparece picaduras y aparece mordeduras. En el lugar de trabajo, supongamos, no es que estamos en una institución educativa campestre. Ah, no, pues allá van a tener fijo una picadura. ¿Sí? Y la picadura a veces lo que genera es que nos den alergias y podamos tener asfixia, en fin, dependiendo. Entonces, no, no, es que se pueden haber excrementos también. Ah, bueno, pero si estamos, digamos, en una clínica, no pueden haber fluidos, ¿sí? Corporal de la sangre, del sudor, en fin. O inclusive en mordeduras también. Entonces, este riesgo biológico, digamos, aparece y uno lo que hace es determinar para ese proceso o ese cargo si están expuestos a este riesgo biológico. Entonces, varía mucho. La señora, por ejemplo, que realiza el aseo en la institución educativa, en nuestra empresa, pues ella va a estar expuesta a riesgo biológico, más que la secretaria o la persona que está ahí sentada, pues que no tiene que ver nada con eso. ¿Por qué? Porque ella tiene que ir a lavar ese trapero, supongamos, o lava ese limpión, entonces uno sabe que de ahí pueden encontrarse bacterias. En la otra clasificación está determinada por el riesgo físico. Esta clasificación encontramos, por ejemplo, el tema del ruido. El tema del ruido es cuando ese sonido, esas vibraciones eh, de ondas mecánicas que se generan afuera, en el exterior, nos incorporan, ¿cierto?, a nuestros oídos y ahí es donde podemos tener una pérdida auditiva. ¿De cuánto es que podemos nosotros? Hasta 85 decibeles, ¿sí? De ahí para arriba, pues ya vemos comprometidos nuestra audición. ¿Qué es, digamos, en este tema? Es muy subjetivo, ¿sí? No, yo no puedo decir, por ejemplo, uy, no, está haciendo mucho ruido, ¿sí? O está haciendo mucho calor cuando veamos esto, o hay mucha presión. No, hay que medirla. Entonces ahí pasa algo que se llama mediciones higiénicas. Entonces el ruido se mide con siempre se me olvida, dosímetro. ¿Sí? Entonces podríamos determinar si hay mucho, si hay poco, en fin, y tomar necesidades de prevención. Entonces la que uno debería hacer es el confinamiento, ¿cierto? Aislar ese ruido, aislar esa máquina, en fin. Y por último, pues usar un tapaoídos de inserción o de copa, dependiendo de cómo nos dé esa medición. El otro es iluminación. Vamos a un sitio donde, digamos, un salón de clase, donde no, la lámpara no funcionó, a oscuras a dar clases, ¿cierto? O llegamos a una empresa y tampoco. Entonces, o no hay iluminación, como acá digamos que se ve una luz cálida, o hay demasiada que nos encandelilla nuestros ojitos y tampoco podemos como trabajar. En el tema de iluminación también se hace medición con un luxómetro y depende mucho, digamos, del espacio físico que se tenga y de acuerdo a eso es que uno organiza, digamos, ese tema de iluminación. La radiación ionizante, pues aquí ya es muy específico, está relacionado, digamos, las personas que trabajan con rayos X, esas personas siempre están, digamos, tienen una ventaja porque ellos tienen vacaciones cada dos veces al año, ¿sí? Fuera de eso, pues recomendación aquí, cuando nosotros vamos también a sacarnos una radiografía, que en realidad nos coloquen el peto de ese plomo para aislar principalmente en la parte de la tiroides, que queda en la garganta, en la parte, digamos, de la parte genital de nosotros, también es muy importante, porque uno no sabe esas radiaciones
pues si nos pueden llegar a afectar. Digamos, cuando es de vez en cuando, pero que tengamos que ir a cada ratico, pues ya sí nos puede hacer daño. Y cuando uno va a esta parte, ustedes se dan cuenta, pues que está este símbolo y que también, digamos, hay sitios que solo entra personal autorizado y todo, hay habitaciones que todo está de plomo para que esas radiaciones pueden pasar por una pared, entonces tienen que estar todo de plomo. Las radiaciones no ionizantes son radiaciones electromagnéticas, tienen que ver mucho, digamos, con aparatos eléctricos, todo lo que tengamos, ¿cierto? El computador, eh, digamos, un horno microondas, el televisor, la impresora, un equipo de sonido, en fin, todo eso genera radiaciones, pero no solamente eso, aparecen también las radiaciones que sean ultravioletas por el sol, pero también el bombillo genera un tipo de radiación que es no ionizante y que muchas veces uno se ve, aparece, pues yo no sé si a ustedes le pasan, pero a mí a veces me pasa que me siento como toda cargada eléctricamente, ¿cierto? Que se da la electroestática cuando uno comienza a tocar algo y pringa hasta una persona, o muchas veces he sentido como con la luz esta artificial de los bombillos que la piel como que se vuelve muy reseca o cambia. Entonces, esas son radiaciones no ionizantes. No son tan dañinas como estas, ¿sí? Pero yo siempre doy como la recomendación de empezarnos a cuidar, de por ejemplo, apagar si están en una habitación y tienen su televisor, pues qué rico no poderlo desconectar, no dormir con el celular al lado, bueno, en fin, para que su cerebro realmente puedas como descansar. Aparece la parte de presión, ¿sí? La presión atmosférica. Y se dice que a menor altura, pues existe más presión. ¿Dónde ocurre eso? En los terrenos, por ejemplo, de la costa, que está a nivel del mar, está mucho más abajo, hay mucho más calor, entonces hay mucho mayor presión. Y aquí varía, digamos, el término de si nos toca viajar de un lado para otro o, por ejemplo, si cambiamos de un medio que está ambiente a otro mucho más frío, entonces puede generarse presión o en un lugar donde, digamos, hayan fluidos o algo así. La temperatura es cambiar de un estado a otro, también es una medición higiénica, se puede medir. Y acá, digamos, no es tanto que haga calor y haga frío, pues eso sí le puede afectar a uno, pero aquí hay personas que, por ejemplo, cambian del estado a un frigorífero o digamos las señoras que están en la cocina fritando y necesitan meterse en la nevera, al congelador a sacar cosas y así sucesivamente. Entonces se da este tipo de riesgo. El otro son las vibraciones. Las vibraciones pues se dan por máquinas o objetos, la pulidora, una selleta, un taladro, aquí un vehículo tiene vibraciones. Cuando manejamos, por ejemplo, una moto, también nos genera esas vibraciones y por eso es que existen, digamos, en los vehículos los amortiguadores. Las vibraciones se dan de cuerpo entero, medio mano, brazo, solo manitos, en fin. Y aquí, digamos, cuando uno va al gimnasio, esto sí son cosas que uno, digamos, pues uno va y le dicen, ay, vaya, colóquese en esa máquina, el Pilates creo que se llama, y eso comienza pues a uno vibrarle o moverle todo eso, y entonces uno, ay, qué rico, ¿cierto? La celulitis se está moviendo, pero en realidad lo que uno está haciendo es pasar mucho choque, digamos, a las rodillas, a los cartílagos, y la recomendación es que si lo van a hacer, pues puedan, digamos, arrodillarse un poquito, tener flexionadas las rodillas para que, digamos, ese paso no pase directamente, que eso es lo que genera realmente daños. Por ejemplo, en el tema de vibraciones, lo que uno hace es alternar, pues alternancia no, descansar
hacer las pausas activas, que la persona suelte la máquina, pero también hay unos guantes antigravitarios y eso ayuda o amortigua. El riesgo químico, pues esto sí hemos ya visto cuando pasa, ¿cierto? Los estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso, que cuando uno le aplica temperatura, pues ya pasan esas moléculas y se dispersan. Pero también vemos fibras que pueden, como las motitas, por así decir, material particulado que se puede dar, neblinas, humos, en fin, vapores podemos tener. El riesgo químico lo tenemos hasta en nuestra casa. ¿Cuándo qué? Cuando utilizamos esos agentes químicos. El Fabuloso, el Zampic, el jabón de loza, el champú, la loción que nos da por comprar aerosoles para el baño, ¿sí? El límpido, en fin, lo tenemos. Y en el trabajo, pues están más expuestas, digamos, esa persona que trabaja con haciendo el aseo, supongamos. No necesariamente quiere decir que estemos en una empresa farmacéutica para decir que hay riesgo químico, no. El riesgo químico se presenta en todas partes. Bueno, entonces ahí están como estas fibras, más o menos. Y digamos como para que recordemos, las vías de ingreso de ese riesgo químico está el respiratorio. Cuando inhalamos, por ejemplo, la señora de servicios pasa limpiando y ella deja, pues porque no le hemos enseñado el tema de dosificación de los productos, entonces le echa harto límpido, y uno siente eso que le sube, mejor dicho, por toda la cabeza, nos da dolor de cabeza, en fin, nos incomoda. Y para, digamos, los otros trabajadores que no estén expuestos a eso, pero si la señora no le adecuamos esos bien, esa dosificación, pues al fin y al cabo nos está también perjudicando. Entonces entra por la nariz, nos puede dar una fiebre, nos puede dar tos seca, podemos tener algunas dificultades respiratorias, disminuir el apetito, pues ya no nos da hambre, porque sentimos ese límpido, mejor dicho, por todas partes. Bueno, la vía dérmica ya es cuando pasa a nuestra piel, cuando ese químico pues cae, a veces nos salpica sin querer, entonces que se genera muchas veces quemaduras, en fin. La vía digestiva es muy propensa cuando, ¿qué? Cuando nos gusta cambiar o poner ese frasquito grande, ay, es que eso está muy pesado, lo ponemos en frasquito pequeños. Entonces somos pues muy coloquiales y utilizamos, por ejemplo, el tarrito de la Coca-Cola, ¿cierto? Ese envase plástico, el agua y todo eso, y no lo etiquetamos. Entonces llega otro por equivocación, un niño, ¿sí? Lo consume, o otro trabajador, y ahí tenga pues esa indigestión y todo eso. Entonces, obviamente afecta, puede quemar. ¿Qué pasa con los químicos? Son muy graves porque ellos causan muchos daños. Y por ejemplo, hay químicos que uno cree, pues deposítele ahí agua, échele harta agua, mentiras. Eso los vuelve muy activos. O muchas veces no, pues cometemos cosas como póngale crema de colgate, póngale café. Toca tener mucho cuidado en esas cosas porque antes generamos una reacción peor. Y donde pueden encontrar eso es todo químico siempre tiene una hoja de seguridad. Y en esa hoja de seguridad está su composición, cómo actuar en caso de una emergencia, que es lo más importante, y qué elementos de protección personal son los adecuados. El otro es la vía de absorción mucosa, que es cuando ya afecta todo el glóbulo pues, ocular y digamos pueden entrar por la parte respiratoria, lo más común, o le puede también salpicar en sus ojitos. La vía parenteral
es esa ya penetración directa de ese contaminante al organismo, de la piel, pues cuando entonces pongo acá, digamos, cuando nos ponen una inyección intramuscular directamente al músculo, 90 grados, subcutáneo en la parte de la dermis, 45 grados, endovenosa, parte de dermis y venas, intradérmica de 10 a 15 grados, en fin. Bueno, entonces hasta ahí, digamos, el riesgo químico. Y el otro riesgo es el psicosocial. Por ejemplo, los funcionarios públicos, sí que tenemos este riesgo. Este es muy frecuente. Los maestros también tienen mucho este riesgo. ¿Sí? Digamos, es el más alto que se genera. ¿Y por qué? Por los cambios de condiciones de la tarea, por la forma de dirección, muchas veces de ese jefe, de ese coordinador, ese rector, que a veces lo cambia, que este nos quiere sacar, en fin, las jornadas de trabajo. En estos momentos sí que estamos bien, trabajamos más de 8 horas, ¿sí? De largo. Entonces, son esas condiciones. Todo lo que nos genera algún cambio, pues puede generar algún estrés. Depende de nosotros cómo manejarlo, digamos, de manera adecuada. Frente a ese riesgo psicosocial, lo que se debe hacer y lo que dijo el ministerio es que se toca aplicar una batería de riesgo psicosocial, que es un cuestionario. Y la parte psicosocial se dan dos: intralaboral, todo lo que está, digamos, interior de nosotros, que cómo nos sentimos, si somos felices, si con el sueldo, que no, que la familia, en fin. Y esta, pues ya las direcciones, los estilos de mando en en el lugar de trabajo. Entonces hay características como la repetitividad, digamos, eso cansa, la falta o el excesivo trabajo, los ritmos cuando cambian y uno que no se sabe cómo controlarlo o tener control sobre ello. La estructura de la organización, muchas veces vemos empresas o lugares que, bueno, ¿y aquí quién manda? ¿Aquí a quién le reportamos? No hay algo como direccionado, no hay una información clara. En características del empleo, entonces las condiciones laborales. Ay, tengo contrato fijo. No, quién sabe el otro año. No, no tengo ni una silla cómoda, ergonómica. No, el salario no cumple mis expectativas, en fin. En organización del trabajo, pues ya turnos rotativos, trabajar los fines de semana, en fin. Y factores externos de la empresa, o sea, lo que nos pasa a nosotros es el entorno familiar, cuando tenemos problemas con nuestros hijos, con el esposo, entre otros. ¿Qué afecta eso? El nivel de irritabilidad, nos volvemos un poco más agresivos, trastornos del sueño, ya ni dormimos, no nos da apetito, nos da anorexia, y a nivel fisiológico, pues se comienza a cansar el cerebro, el ritmo cardíaco, pues aumenta o disminuye, y a nivel de conducta, pues nos volvemos más consumidores de alcohol, de cigarrillo, eh, nos creamos inclusive muchas veces enfermedades psicológicas imaginarias, en fin. A mí personalmente, como hago yo para mantener la calma, es haciendo deporte, ¿cierto? Sea una clasecita de baile, dedicándome tiempo como para mí, así sea una horita diaria, que uno pueda hacer. Ay, que a mí me gusta pintar, que a mí me gusta bordar, coser. Bueno, saquemos esa horita propia de cada uno para uno como comenzar a tener ese control. Porque en todos los trabajos que vamos a tener, siempre hay una responsabilidad de la tarea, o sea, eso no lo podemos quitar. Si nos toca un jefe malo, un coordinador que, uy, que se abusa pues de su poder y todo eso, pues bueno, a tenerle paciencia y a hablar también con él o con esa persona, que así no son las cosas y que lleguen a un acuerdo. Porque eso de que a veces a uno lo mandan por ejemplo, vamos a conocer, vamos a tener una capacitación de estrés laboral y uno escucha a una persona que hable y hable. Bueno,
¿realmente eso sí ayuda? ¿O realmente enséñenos técnicas, por ejemplo, de respiración, de relajación, de estiramiento? Bueno, cosas que realmente nos puedan ayudar a sacar adelante esto. El otro riesgo es el biomecánico. Entonces, ese es el que antes se conocía como ergonómico, sino que ya cambió porque se da algo, un movimiento repetitivo, ¿cierto? Trae movimiento. Entonces, el tema de postura, el tema de movimientos repetitivos, cuando tenemos que colocar, hacer la tarea varias veces. Entonces, acá puse pues el ejemplo de las mamitas o uno ahí haciendo todo a la vez, pero digamos un movimiento repetitivo, imagínense en una línea de producción, por ejemplo, de galletas, y que nosotros somos operarios y nos toca mirar que esas galletas no estén partidas, entonces todo el tiempo cogiendo y sacando, ¿cierto? Moviendo las manitos. Entonces nos puede dar, es movimiento repetitivo, nos puede dar hasta el túnel del carpio, eh, afectarnos el manguito rotador. Postura prolongada, todo el tiempo sentadas o sentados, o todo el tiempo de pie, que también se nos puede dar eso. Digamos, postura prolongada. Y el otro también que es, digamos, levantamiento de una carga forzada, que a veces nos da por mover algo, cajas, y queda por levantarlas, y son demasiado pesadas. Bueno, aparte de la postura, es algo forzado ahí. Postura antigravitacional, ¿sí? Cuando llevamos el cuerpo o muy hacia adelante o muy hacia atrás, ¿cierto? Lo que uno conoce comúnmente la jiba, que, ay, mira, ya tiene jiba, que no nos sentamos bien, que llevamos el cuerpo, vamos a alcanzar esto. Entonces, en vez de pararnos, ¿sí? Agacharnos en cuclillas, como haciendo sentadillas, sino que hacemos esto para, desde el banco para coger a un lapicero. Bueno, todas esas cosas. Entonces, digamos, depende, el tema de biomecánico depende mucho de uno. Es muy importante el tema de una silla adecuada, el descansapiés, por ejemplo, es muy importante para, por ejemplo, yo que soy bajita, ¿cierto? No soy tan alta, pues a veces es bueno porque uno puede estirarse, digamos, con ese descansapiés que es una tablita con una inclinación. El puesto de trabajo, ese computador, por ejemplo, acá esta persona tiene que bajar mucho la cabecita, no, el computador tiene que estar a nivel de los ojos. Entonces, yo, por ejemplo, desde mi casa acostumbro y pongo un montón de libros para levantar mi computador, tengo el mouse, tengo el pad mouse para que me ayude pues irme cuidando esa parte de las muñecas. En condiciones de seguridad es otra clasificación de los riesgos y hace referencia a riesgo mecánico. El riesgo mecánico tiene que ver con cortaduras. Ah, es que yo utilizo un cuchillo. Sí. Ah, pues usted está expuesta al riesgo mecánico. No, es que yo siempre soy la que decoro allí. Ah, bueno, entonces se puede cortar. Está expuesta a riesgo mecánico. No necesita no necesariamente es que tenga, digamos, una maquinaria, un equipo súper grande. No, es que un martillo y me he pinchado, pues, mis deditos. Bueno, la cocedora, que eso sí es muy factible que nos cosamos los dedos, las tijeras, en fin. El otro, este se llama espacio confinado. Este espacio confinado sí es cuando hay, digamos, poco oxígeno. Imagínense en una persona, por ejemplo, estas de UNE, que entran, digamos, en el andén donde están esas eh, tapas, ¿sí? Y ellos se meten como a revisar el cableado subterráneo. Eso es algo como espacio confinado. Se da también en la parte de minería o en tubos. Hidroituango, por ejemplo, tiene espacio confinado, el túnel de la línea, bueno, y eso ya son tareas de alto riesgo, o sea, esas no. El riesgo eléctrico, pues aquí está NAPO, entonces la figura insignia de seguridad y salud en el trabajo, está que se electrocutó.
No necesariamente tiene que ser esa persona, digamos, que se monta ese poste para que tenga riesgo eléctrico. Si yo veo desde mi lugar de trabajo un cable, ¿sí?, que está todo pelado, yo puedo tener riesgo eléctrico ahí. Que si yo veo un tomacorriente, digamos, sin la tapa, que le caiga agua, pues yo también puedo tener riesgo eléctrico. El tema de alturas, eh, si es por una resolución, la 1409 del 2012, esa resolución dice que si se trabaja a 1.5 metros ya es alturas. Entonces aquí es donde yo le digo, ojo, porque nos ponen a decorar y todo eso, o a hacer cosas, o venga, bajemos, o venga. Entonces se supone que ahí debería tener alguien un curso de alturas para poder encaramarse por allá. Muchas veces no necesitan el equipo de altura, sino una escalera que sea de 4, ¿cierto? Que se abren tijeras, que sea antideslizante, la parte de abajo tenga esas gomitas, en fin, que tenga la barrita de seguridad para poderla abrir, para que no utilicen el arnés. Pero si es más, ya. Sin embargo, a partir de unos 5 ya deben utilizar arnés, bueno, todo. Pero pues uno mira, digamos, si es necesario o no. En la parte tecnológico, pues ya son explosiones que tengamos. Podemos estar trabajando y se explotó un computador. ¿Sí? En realidad, listo, tenemos ese riesgo tecnológico. Puede haber una estación de gasolina. Pues tenemos riesgo tecnológico. ¿Sí? Entonces ya sería como una amenaza para esa empresa, pero digamos si somos la estación de gasolina y trabajamos allá, pues ya sería para nosotros un riesgo. Bueno, como pasa la corriente, digamos, es contacto brazo a brazo, contacto en brazo derecho, pierna izquierda, contacto de brazo derecho, pierna derecha o contacto entre cabeza y brazo. La peor es esta, la que va a pasar por la mitad y que va quemando todos nuestros órganos, es la peor, la que quema, digamos, puede tocar el corazón y nos deja ahí, ¡pum!, como palomita recién caída, es la peor. A la corriente eléctrica, pues hay que tenerle mucho respeto porque no la vemos. Por ejemplo, toda nuestra casa tiene corriente, ¿cierto? No la vemos. Hace muchos años, yo he escuchado mucho, inclusive en noticieros han pasado, que digamos, es que esta persona tenía una cadena y se acercó y lo electrocutó y lo mató. Entonces, depende. Por eso uno debe hacer, por ejemplo, en las instalaciones, mantenimiento preventivo, porque en la corriente eléctrica, así como hay fugas de agua, hay también fugas de corriente. Entonces, pues uno se puede ver afectado. Bueno, en riesgo mecánico, digamos acá se da una clasificación: aplastamiento, proyección de objetos, corte, punzamiento, golpe, quemaduras, fricción, en fin. Ese no es, digamos, muy común, tiene que ser una industria manufacturera, por ejemplo, textil, una máquina de coser, las señoras tienen riesgo mecánico. En el otro de condiciones de seguridad tenemos accidente de tránsito. ¿Cuándo qué? Cuando somos mensajeros, cuando trabajamos más en la calle, o ese gerente que tiene que estar saliendo. El otro es locativo, este sí lo tenemos y mucho. Que nos podemos resbalar, caer. ¿Por qué? Porque no están adecuadamente esas condiciones de trabajo, porque dejan todo regado, porque dejan un charco y no lo limpian, en fin, porque nos puede caer una estantería y si no está amarrada. Y el otro es riesgo público, cuando también trabajamos mucho por fuera y nos pueden robar o atracar. Bueno, acá tienen algunas fotos, por ejemplo, esto es riesgo locativo que pueden tener. Mire, los cableados así no deben estar así como este negrito enchurruscaditos, como de protección. Y el otro se da fenómenos naturales. Esta clasificación antes no tenía este campo de fenómenos naturales porque pues se creía, esto hace parte de la amenaza, que la vemos dentro ya el término dentro de 8 días, el otro tema.
Pero fenómenos naturales, por ejemplo, pasa un sismo, afecta a la infraestructura y también puede afectar a los trabajadores porque se les puede caer una pared, un techo, un vidrio, en fin. Una tormenta eléctrica, igual pueden estar trabajando y ¡pum! Explotó ese computador por un fenómeno natural. Entonces también están expuestos a este riesgo. Y digamos, los docentes, aquí en este no está, pero la parte, el Ministerio de Educación sí está contemplado, por ejemplo, en el tema de docente como el riesgo de la voz. Entonces, ese sí o sí, así se llama, riesgo de la voz, nos puede a nosotros, es muy factible que nos dé cáncer de garganta, si por ejemplo no tomamos agüita, no hidratamos, pero el agua al clima, si no hacemos, por ejemplo, trabajo, ejercicios de voz, si digamos nos gusta gritar, ¿no? ¡Ay, qué silencio, qué silencio! Bueno, más que gritar, buscar como estrategias, por ejemplo, una carita triste, una carita feliz, las que son muy grandes. Yo a veces digo, tacho, pinacho, no sé qué. Un, dos, tres, bueno, cosas así como que ellos, esta profe se volvió como loca, pero algo así, que un pito, bueno, también, en fin, algo, algo que, digamos, que no tengan que ustedes estar como subiendo o alterando esa voz, esas cuerdas vocales para que, digamos, no tengan problemas a esa fatiga. Bueno, vamos a hacer una actividad interactiva, esta sí no es con ningún link, pero van a encontrar ustedes eh, los riesgos, como esas situaciones en las que vean anormalidad. Entonces acá les puse un colegio, ¿sí? Y la idea es que ustedes pues comiencen a decir todas esas situaciones que ustedes ven como imprudente. Si se acuerdan el nombre bien del riesgo, bien, o si no, pues yo les voy recordando. En la escalera, el señor que está en la escalera, riesgo de caída. Eso. ¿Sería riesgo locativo? ¿Cómo Sí, se...? locativo. Muy bien, el riesgo locativo. Miren, las escaleras, yo les contaba que las escaleras siempre, siempre tienen que tener barandas, ¿sí? Y se supone, ¿no? Que uno baja una escalera tomado de la baranda, sino que eso no lo hace uno, pero debe hacerlo, así como está esta profe acá bajando bien cómoda. El charco que hay un charco a la entrada. Hay como Aquí sí, aquí. o acá. Al frente hay un carro verde, hay unos niños Ujú. subiendo y ahí hay un charquito, ¿cierto? Ok. Bueno, este es como un Debajo del hueco, letrero yo del no. colegio. Ajá, sí. Aquí vemos que, Como un un, hueco, ok. sí, como una imprudencia, ¿cierto? Un acto inseguro de este peatón que no se da cuenta, pues está mirando otra parte y se puede pues caer. Mm. El señor que se pasa también corriendo al frente Ujú, del carro, en el medio de los carros blancos. exacto. Ese es, por ejemplo, este señor, este profe, eso ya es un acto inseguro. El que está subiendo la escala, perdón, las escaleras y el niño que está allá en el techo cogiendo el balón, yo creo que esos son también Ujú, un riesgo, las condiciones de seguridad por la altura, porque ahí hay más de 1.5 metros. sí, ese entonces riesgo de altura, ya lo tiene. Usted ni siquiera tiene el equipo. Uno ergonómico, ¿En dónde? uno ergonómico de los dos en el segundo piso. Veo que pues la posición de los dos es diferente. Ella tiene creo que no tiene una postura adecuada, mientras que el otro Ajá, señor sí, en los sí, escritorios. Exacto. muy bien. Ahí podría El haber Eso, señor, el señor que se enreda con el cableado después de los eh, escritorios.
Exacto. Aquí uno lo puede tomar como riesgo locativo, también por falta de orden y aseo, ¿sí? O, por ejemplo, si el cable está pelado, uno puede decir riesgo eléctrico. En el carrito verde hay un riesgo de accidente, porque en el Ajá, blanco el señor pues como el conductor o el ajá. ayudante está ayudando a bajar al niño o a subirse al carro, mientras que en Exacto. el verde no, están los dos niñitos ahí afuera. Es prácticamente casi le tiran la puerta en la carita. Sí. Ujú. Y un Y riesgo en el, ambiental es que esa zona, perdón, Cris, ahí tuyo. en el carrito amarillo, en el carro amarillo, el acompañante es un niño o es un adulto, el que está en la primera silla, parece un Ese niño, es un niño, sí, no muy es bien. cierto. No se puede, Mm, no se Y puede. un riesgo ambiental, profe, y es como la conglomeración, no sé, bueno, ese no es el término, de vehículos en la parte externa. Ujú. Y pues la generación de gases ahí. Listo. Entonces, miren, por ejemplo, todo el tema de vehículos, digamos, eso ya se vuelve seguridad vial, ¿sí? Y empieza uno a ver eso. Y toca entonces entrar a mirar, digamos, a controlar las emisiones de gases que se pueden medir, ¿sí? Y que también uno debería estarle indicando. Por ejemplo, este carrito de este señor está conduciendo, porque aquí se ve como el aire, supongamos, mm, y mirando de la otra parte. sí. Exacto. Por ejemplo, este profe, oiga, ¿dónde está el extintor? ¿Cierto? Lo quitaron y muchas veces he visto que el extintor, ay, no, es que es para que no se cierre la puerta. O lo utilizan y no lo vuelven a dejar donde estaba. Se supone que cuando lo utilicen, pues deben de llevarlo a recargar. O lo dejan, o lo sacan, o lo están colocando. O muchas veces uno lo envía a recarga y quienes lo recargan nos deben dar otro, como en préstamo, porque no se pueden quedar sin extintor. Profe, un riesgo eléctrico, el señor que está pensando allá junto a como los tacos, Sí, junto al, sí. exacto. Pues un riesgo eléctrico. Por ejemplo, este es como de aseo, por ejemplo, también ella puede tener un riesgo biológico, un riesgo químico, este señor también un riesgo químico, porque está como con algo ahí, una sustancia. Y miren acá, esta persona, digamos, las señoras de la cocina, ¿sí? En restaurante escolar, pues que, ay, se cortó ese riesgo mecánico. Entonces ahí está. Por ejemplo, acá hay un montón esto ya es condición insegura o subestándar, pues un montón de pupitres y aquí dice salida de emergencia. Ahí ya quedaron atrapados. ¿A dónde, profe? Yo no lo veo. Aquí, Ahí a por diagonal. donde está la cocina. Ajá, Ya la vi, sí. sí. Entonces, ¿sí ¿Eso ve? es una cocina o una enfermería? Ah, sí, No, es una como una enfermería. cocina. Pues yo veo como una cocina, yo no sé. Ella tiene cara de enfermera, no de profe. Aunque los colegios no tienen enfermería, entonces sí es una cocina. Pero tampoco tiene cocina. Es que era un colegio privado. Ya no tiene ni cafetería, ¿no? Ya no es ni eso. No, nada, nada. Todo eso se acabó. Yo me Es una acuerdo cuando, cocina, es una cocina de cuarentena, no hay nada de los colegios. no, no, no. Yo me acuerdo cuando yo estaba en colegio, eso les tenían que no sé qué, que la cocineta, que el café, que esto, ya no les dan nada, no, No, ya no, ya no. Eso ya no existe. Quitaron Se todo. acabó. no, mejor dicho. Y miren que eso hace parte como de ese ambiente laboral que finalmente se vuelve también en un riesgo psicosocial, porque todo va cambiando, pero desmejora. Pero no para mejorar, sino para No, empeorar. sí, lastimosamente. Mm. Bueno. Entonces, por ejemplo, personas que integran ese COPAS, pues deben hacer algo así, como inspecciones, eso se llaman inspecciones locativas. Entonces comienzan a identificar
todas esas situaciones que pueden generar un riesgo, un accidente, y empiezan a hacer después su informe y lo reportan. Eso es lo que debe hacer. Bueno, frente a eso, por ejemplo, llegamos ya, después de haber identificado todos esos riesgos, ahora sí uno se pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Y aparecen lo que se llaman las medidas de prevención y control, ¿cierto? Ese término de prevención pues es muy amplio. Y ahí nos dice, por ejemplo, que debemos empezar a trabajar desde la fuente, el medio y el receptor, que es el trabajador. Desde la fuente, entonces, supongamos, ¿qué puedo yo hacer? Entonces acá está eliminación. ¿Sí? Un riesgo puede que se pueda eliminar o retirar. Entonces, supongamos, por ejemplo, la señora que hace el aseo, pues le dan hipoclorito. ¿Sí? Ah, no, pues le vamos a dar ahorita un amonio cuaternario de quinta generación, biodegradable, no le va a hacer daño. Ah, bueno, eliminó el riesgo. Por así, no, lo sustituyó, perdón. Eliminarlo es que lo quito completamente. Entonces, por ejemplo, tenemos en el piso un hueco, pues yo lo tapo, entonces eso es eliminar. Aquí, por ejemplo, ven la fábrica, pues hacen chismeneas y todo eso y para que bote humo, entonces organizo el sistema y pues ya no se produce tanto. En la sustitución, que es lo siguiente que tenemos que hacer, entonces cambiemos, ¿cierto? Sustituyamos. Entonces, por ejemplo, la parte de los químicos es algún ejemplo de sustitución. Pero acá también, uy, este señor levantando un montón de cajas, no, voy a tener una ayuda mecánica. Lo puedo sustituir, cambiar. Control de ingeniería, pues hace parte de los controles más costosos, ¿sí? No es muy común que lo hagan, pero si hay que hacerlo, a veces se hace. Por ejemplo, acá, pues automatización, digamos, de la línea de producción. Pero un control de ingeniería puede ser, por ejemplo, cambios o rediseño en el puesto de trabajo. Es que no van a cambiar todas las sillas, los escritorios, es que lo van a colocar para que usted no tenga una postura antigravitacional y tenga que extender esa mano para ir a alcanzar, no sé qué, la fotocopiadora porque le da pereza levantarse. Bueno, voy a hacer un estudio de iluminación, voy a hacer una medición del sonido. Entonces, es algo de ingeniería. Control administrativo. Aquí, eso sí, somos muy buenos, porque aparecen el tema de las capacitaciones, porque aquí aparece también, por ejemplo, la rotación de personal, cuando roto de un puesto a otro, cuando hago una pausa activa, esos son medidas administrativas, unos exámenes de ingreso periódicos y retiros, rotar listo, son medidas administrativas. Un instructivo, ¿sí? De cómo, no sé, limpiar o utilizar una máquina, en fin. Y lo último que se debe hacer es enfocarnos en el tema de elementos de protección personal. Entonces acá aparecen las guantes, el tapabocas, tapaoídos, en fin, todo esto. ¿Qué pasa? Que digamos uno comete el error y comienza desde acá y aquí nomás se queda. No, eso es lo menos importante. Uno tiene que comenzar desde acá, desde arriba. Por ejemplo, otro de sustitución, otro ejemplo es en una empresa, un taller de bicicletas, ¿sí? Ellos se acostumbran a lavarse las manos con gasolina o thinner. No, pues un jabón desengrasante. Yo ya estoy haciendo sustitución. En eliminación puede ser también que yo apilo o coloco una estantería, imaginémonos un almacén de telas, ¿sí? Que ponen esas telas casi hasta el techo, ¿sí? Entonces, fuera de eso, pues esa persona no alcanza, se supone que debe colocarla, si no tiene nada de curso de alturas, pues a nivel, ¿sí? Que lo pueda alcanzar, entonces puedo bajarle la cantidad de telas y ya retiré o eliminé, digamos, ese riesgo en alturas. Y así es como las medidas de prevención y eso es lo que se busca. Bueno, esto sí ya lo hablamos. Mire que una cosita así
Rara, políticas, capacitación, no, listo. Bueno, ahora les voy a explicar la actividad. Entonces, van a encontrar una matriz, no les voy a poner hacer la matriz grandotota, ¿no? Pero sí una básica que dio el Ministerio de Trabajo para las MIPYMES, ¿sí? Pero que busca estamos como tratando que se pueda hacer el ejercicio. Vamos a calificar el nivel de probabilidad, muy alto, alto, medio, bajo. Muy alto, se califica el valor de 4, ¿a qué? Normalmente se materializa el riesgo, es decir, que ocurre con frecuencia. Ejemplo, por ejemplo, para las docentes. Yo tengo el riesgo de la voz, eso es muy alto. Listo. Psicosocial, muy alto. No, es que yo soy una secretaria o yo mantengo en mi casa sentada haciendo mis tareas, ¿sí? Pues usted puede tener alto, que puede ser que se materialice el riesgo y que suceda varias veces en la vida laboral. Medio, que es posible que suceda el daño alguna vez. Bajo, que no es esperable que se materialice. Ahora, por ejemplo, yo no estoy trabajando, sino que yo le tengo que ayudar a mi mamá a fritar o a hacer el almuerzo, la comida, y resulta que yo me he quemado varias veces. Pues es que usted está en un riesgo por temperatura. Y al tener eso, pues usted puede tener un nivel de probabilidad bajo porque no lo hace todo el tiempo. Listo. El otro es la severidad, es decir, como la consecuencia. ¿Qué ocurre esto? Mortal o catastrófico, 4, la muerte. Muy grave, colocan el valor de 3, lesiones o enfermedades que pueden ocasionar, por ejemplo, una incapacidad. Grave, 2, lesiones o enfermedades con incapacidad laboral. Y leve, 1, lesiones o enfermedades que no requieren ningún tipo de incapacidad, o sea, no pasó nada. Bueno, así se ve, digamos, la matriz como tal y dependiendo del valor, pues está en que una franja, por ejemplo, rojo, quiere decir que no se acepta el riesgo, se debe parar la operación prácticamente o se trabaja pero bajo mucha verificación. Amarillo es ojo, ¿cierto? Se acepta. Y 3, pues es aceptable, ahí no pasa nada. Y la matriz, ya se las voy a compartir, es la que ustedes, se las voy a mandar también por correo, pero está ya en territorio. Entonces, acá está lo que yo les expliqué, ¿cierto? Los valores. Y acá está, digamos, la matriz. Entonces, toman una actividad, o sea, 4 actividades. Lo pueden hacer en grupo. Van a mirar si es rutinaria. Entonces, por ejemplo, cocinar. ¿Es rutinario? Uy, sí, eso me toca todos los días. Clasificación del peligro, o sea, en cocinar hay varias cosas. Hay riesgo de temperatura, hay riesgo mecánico porque me puedo cortar. ¿Qué más? Bueno, entonces puedo yo tomar mecánico, riesgo mecánico, ¿sí? Valor de probabilidad. Pues eso es 4. Valor de severidad. Entonces yo vengo acá, severidad, no, la muerte. Yo por cortarme con un cuchillo me puedo morir. Pues depende, ¿cierto? Si me dan las venas. Pero no, pues puedo tener lesiones o enfermedades temporales. Bueno, voy a poner un 2. 2. Listo. Entonces aquí se hizo la multiplicación, cayó en 8, ¿sí? Voy a mirar acá, 8, dice que no es aceptable. De una vez, pues ahí, digamos, yo les configuré eso. Entonces queda no aceptable. Ay, fue puchis. Bueno, listo. Y ya. Y ahora sí me vengo a las medidas de intervención. Yo puedo quitar ese riesgo de cocinar, pues porque es un riesgo mecánico en realidad, porque me puedo cortar con un cuchillo. No, pues yo siempre debo utilizar un cuchillo. Entonces acá, digamos, no me aplica. ¿Lo puedo sustituir? No, pues me tendría que conseguir, no sé, una máquina o un equipo que corte eso solo. No, pues eso no. Control de ingeniería, pues tampoco.
Control administrativo. Ah, pues sí, yo puedo tener unos guantes, ¿sí?, de esos como de alambre que me puedan servir. Pues yo puedo tener un instructivo de cómo manejar el cuchillo. Bueno. Ah, no, los guantes son acá. Ay, no, ¿qué me pasa? Ya estoy cansada. Guantes es acá. Pero en control administrativo, este instructivo que me ayude, ¿sí? Y elemento de protección, pues ya, guantes, tapabocas, bueno, lo que ustedes crean. Botas, gafas, en fin. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tomar una actividad. Esa actividad, decir si es rutinaria o no rutinaria con una X. Clasificación de los peligros de acuerdo como lo que vimos. Lo evalúan, que eso ya es la evaluación del riesgo. Esta ya miren que pasa la valoración y finalmente llego a las medidas de prevención y control. Pueden tener una medida de prevención y control, o sea, depende si les aplica, pues la escriben, aquí quiero tener más, bueno, puedo colocar otras. ¿Está clara la actividad? Profe, una pregunta. Si yo Sí. coloco cocinar, solamente Ujú. coloco como un riesgo, como el del cuchillo, porque dentro de las, puede ser quemaduras, un resbalón, eh, Ujú. bueno, Bueno, o entonces, sea, hay varias cosas. ¿Solamente tomo sí, uno o puedo tomar todos los todos, peligros que tenga? claro, puedes tomar todos. Entonces, por ejemplo, bueno, también puede ser acá y digamos que me puedo resbalar, entonces eso se llama locativo, ¿sí? Y ya tienes eso. Pues tengo cocinar, pero resulta que es por temperaturas, ¿cierto? Porque me toca meterme al refrigerador y todo eso. Entonces, cuando uno comienza, digamos, a laborar, se da cuenta que uno, por una actividad o lo que sea, tiene varios riesgos y esos son los que pueden poner. Ah, listo. Entonces puede ser una sola actividad con varios Ujú. riesgos o varias actividades con un riesgo. Claro, así puede ser, Loreta. Y así lo trabajan. Listo, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces esa sería la actividad. Les voy a mostrar así ya como para terminar, de pronto que ustedes puedan, acá me voy por acá, visualizar cómo es esa matriz, digamos, la otra que uno, miramos acá, que es mucho más larga, pero hacen lo mismo. Matriz de acá, que se tiene especificado. Esta es la que siempre realiza, porque es mucho, esa metodología es muy completa. Bueno, entonces, por ejemplo, acá está por proceso, ¿cierto? ¿Qué proceso? A mí me gusta mucho hacerla por cargo porque de una vez cuando se da la inducción a los trabajadores, uno ya sabe ese cargo a qué riesgo está. Zona o lugar, actividades y descritas por tareas. Clasificación, ¿cierto? Biológico, físico, químico, en fin. Descripción, o sea, biológico, ¿por qué? Físico, ¿por qué? Fuente que está, ¿es rutinario, sí o no? Efectos posibles que se pueden dar. Controles existentes en la fuente, en el medio y en el individuo, o sea, los que hay. Nivel de eficiencia, nivel de exposición, ahí sale la multiplicación, después pasa la interpretación de ese riesgo, ¿sí? El nivel de consecuencia, la muerte, catastrófico, en fin, hace otra vez nivel de riesgo por intervención, después cae a la interpretación, si el riesgo alto medio, si es aceptable o no. Número de expuestos, 1, 2, 3, 4. Número de contratistas, porque se supone que esto tema abarca independientemente la forma de contratación. O sea, si yo tengo
alguien que trabaje por horas, tengo que identificarle los riesgos, la peor consecuencia que le puede suceder, si existe requisito legal que lo acompañe, y ahora sí llego a las medidas de intervención, eliminación, sustitución, control de ingeniería. ¿Sí? Entonces es mucho más larga. Y esta es la famosa matriz de esa sábana. Y ustedes van a hacer, digamos, más o menos eso, con una matriz un poco más básica. Pero van a identificar el riesgo, lo van a evaluar por probabilidad y severidad, van a valorarlo y van a tener las medidas de intervención. Bueno, dudas, inquietudes. No, profe, yo creo que todo está claro, pues es cuestión como ya de mirar bien las actividades que se van a colocar allí, Exacto, y los de riesgos evaluar. de evaluarlos es. Sí, Profe, yo tengo una pregunta. bien. Entonces, en estos momentos, por la cuestión pues del coronavirus y todo eso, las empresas tienen que actualizar la matriz de riesgos y involucrar el riesgo biológico. Pues Sí. aquellas, por ejemplo, como en los bancos, que los trabajadores tienen que ir y todo eso, entonces ya involucrarían eso. Sí, muy bien. Por ejemplo, un cajero, ¿cierto? Bueno, un cajero siempre lo tiene por el tema de billetes, pero digamos, a ver, no sé, digamos estas chicas que lo atienden a uno, ¿cierto? De servicios así. Entonces ellas, digamos, no tenían contemplado su riesgo biológico porque pues no tenían una afectación o algo así, pero ahora sí. Entonces ahí hay que hacer modificaciones. Prácticamente colocarle a todos los trabajadores que ya están expuestos a ese riesgo. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces yo creo que mañana les estaría enviando la grabación. Les voy a compartir, creo también por un link, las memorias para que les quede fácil ver el tema de las clases de riesgo, para que se puedan soportar ahí. Y la matriz, eso está en territorio, pero se los mando también por correo. Profe, muchas gracias. Muy claro todo, como siempre. Listo. Listo, Y Caro. muy chévere la actividad inicial. Bueno, me alegra mucho que les haya gustado. Listo, profe. Gracias. Bueno, chao. Gracias, profe, todo muy claro. Bueno, muchas gracias. Hasta mañana, profe. Gracias. Hasta mañana, ahorita, que descanses. Gracias, lo mismo. Gracias. Feliz noche, que descansen. Muchas gracias, Chao. profe. Bueno, Magdalena, chao. Un Chao, abracito. profe, que esté bien. Chao, Cris.